Hola Lipers, hoy hablaremos sobre el genocidio armenio. Empezamos. Armenia es un país situado al sur del Cáucaso, entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Y es por esa ubicación, situada en dos continentes, Asia y Europa, entre otros motivos, por lo que este país se convierte en un interés geoestratégico para otros. Aunque el genocidio armenio tuvo lugar en 1915 durante la Primera Guerra Mundial, ya en el siglo XVII los turcos, hay que recordar que Armenia linda con Turquía, habían intentado someter a los armenios con subidas de impuestos, conversiones obligatorias y expulsiones forzadas. Durante 1909, el gobierno, llamado KUP, que había en ese momento en el Imperio Otomano, también llamado Imperio Turco, aplicó una política cultural y religiosa más agresiva y como consecuencia se produce en Cilicia, que es el antiguo nombre romano para la región sudoriental de Asia Menor, actual Turquía, una matanza de 20.000 armenios que vivían allí. Cuando Turquía entra en la Primera Guerra Mundial se ve claramente que pretenden conseguir una homogeneidad étnica. Por ejemplo, según avanzaba la guerra, con el pretexto de asegurar las fronteras, comenzaron los arrestos y las deportaciones de los armenios para meses más tarde empezar directamente a masacrarlos, quemándolos, ahogándolos o envenenándolos. La noche del 23 al 24 de abril de 1915, noche que se llamó Domingo Rojo, más de 600 periodistas, escritores, abogados, médicos, arquitectos, diputados y otras personalidades fueron acusados de complot y fueron arrestados por orden del gobierno turco. La mayoría de ellos fueron deportados o ejecutados durante las semanas siguientes. Por ello, el 24 de abril se recuerda como el día de conmemoración del genocidio armenio en todo el mundo. Justo un mes después, es decir, el 24 de mayo de 1915, Francia, Inglaterra y Rusia hacen una declaración común que dirigen al gobierno turco, donde por primera vez aparece la frase «crímenes contra la humanidad». El gobierno otomano creó 25 campos de concentración situados en la región de las fronteras actuales de Turquía con Irak y Siria, con el fin de matar a los armenios que hubieran sobrevivido a las deportaciones. En septiembre de 1915, el Parlamento otomano aprobó la Ley Temporal de Expropiación y Confiscación, por lo que las propiedades, incluyendo tierras y casas, junto con el ganado de los armenios, fueron confiscados. La guerra se había expandido por 3 continentes. Aquello garantizaba la no intervención de las potencias. Las masacres y las deportaciones continuaron. Durante las deportaciones, decenas de miles de niños y niñas fueron raptados, vendidos como esclavos y convertidos en mano de obra. A finales de 1916, 2/3 de los armenios de Anatolia habían sido exterminados. El genocidio armenio fue el primero del siglo XX. No hay un consenso con el número de armenios que perdieron la vida durante el genocidio, pero se calcula alrededor de 1 millón y medio de personas. El gobierno turco es considerado responsable del genocidio armenio. Los tribunales de guerra disolvieron la KUP, que como ya he mencionado anteriormente, era el gobierno que había por aquel entonces en el Imperio Otomano. También confiscaron sus activos y los activos de los culpables. Ahora bien, el genocidio armenio no fue obra exclusivamente de los turcos. También participaron, aunque en muchísima menor medida, los kurdos. Aunque en este punto hay muchos historiadores que discrepan. Si bien en el 2009 el presidente del Consejo Kurdo de Armenia reconoció la intervención del pueblo kurdo en el genocidio, aunque sí que aclaró que se trató de casos aislados. A día de hoy hay muchos países que no reconocen el genocidio armenio. El gobierno turco reconoce la muerte de armenios en el contexto de la Primera Guerra Mundial, pero no acepta el uso de la palabra genocidio. España, Gran Bretaña o Azerbaiyán son otros países que tampoco lo reconocen. Países que sí lo reconocen, por ejemplo, Alemania, Portugal, Italia, en el 2015 el Vaticano, en Latinoamérica, Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Uruguay y Venezuela. El último país en unirse fue Estados Unidos en abril de 2021 y el porqué de esa tardanza lo podemos encontrar en las relaciones económicas, militares y diplomáticas que mantiene con Turquía. Espero que hayáis encontrado interesante este vídeo. Nos vemos pronto. Cuidaros mucho. Besos.